Bienvenidos a validatubachillerato.com, líderes en validación, pruebas Saber ICFES. El día de hoy trabajaremos el módulo 02 de lectura crítica. Este módulo está enfatizado en todo lo que tiene que ver con literatura. Una de las grandes preocupaciones a nivel del español es poder reconocer toda la historia de lo sucedido en otros tiempos. Las narraciones, las crónicas, el poder aprender y conocer acerca de la historia y cómo la literatura fue evolucionando a lo largo del tiempo. Nosotros hoy reconocemos toda la historia a partir de las crónicas de Indias. Las crónicas fueron una fuente muy importante en la historia porque nos permitió a nosotros reconocer el descubrimiento y la conquista de América. Estas narraciones de estos hombres a través de sus travesías en los barcos fueron los que nos permitieron a nosotros saber todas las experiencias de vida. Estas crónicas se iniciaron con un famoso documento conocido como el Diario de a bordo de Cristóbal Colón, en el cual él describió de manera pormenorizada sus primeras impresiones en las Antillas. Estas descripciones iniciaron con una larga serie de crónicas dedicadas a la descripción de múltiples aspectos de la naturaleza, de las culturas americanas, entrelazadas con sus propios hechos de los españoles en el largo proceso de colonización de los reinos de las Indias. Entonces podemos hablar que la literatura española ha surgido o ha vivido una serie de cambios en los cuales ha pasado por diferentes momentos o edades, donde se inició con la Edad Media en el siglo X, más o menos del siglo X al siglo XV, hasta la literatura contemporánea de nuestro momento, que va hasta el siglo X, hasta el siglo XXI. En la literatura media, de la Edad Media, podemos hablar que esta literatura fueron trabajos escritos principalmente en Europa. Para entonces la literatura estaba compuesta básicamente por escritos religiosos, por trabajos seglares. Durante ese periodo el sentimiento religioso estaba muy arraigado y la guerra era un hecho cotidiano, entonces quedó enmarcado en todos los escritos las descripciones de todos los procesos históricos de guerra. Podemos decir que esta literatura de la Edad Media se basó fundamentalmente en tres aspectos: una que fue la popular, la segunda que fue la culta y la tercera que fueron los cuentos, donde había un proceso narrativo. Y sobresale muchísimo de la época de la Edad Media una obra conocida como el Cantar del Mío Cid. Esta literatura se dice que se puede apreciar una renovación, hay unos estilos sencillos, naturales, se escribía siempre en forma de verso, de estrofas, y donde la forma o el tema en el que se trabajaba todo era muy clásico, se revitalizan todos los mitos grecolatinos. Algunas características generales, pues el hombre era considerado como el centro del universo, es un arte al canto a la vida, a la belleza, es un estudio a la cultura clásica. Toda la parte estética de la Edad Media estuvo basada en la sobriedad, en lo natural, el arte y la influencia de los autores clásicos. Podemos hablar luego de una literatura barroca. La literatura barroca se experimenta en el siglo XVII, es un cambio en cuanto a la función social, se convierte en un arte dirigido a un público muy amplio. Las características de esta literatura: es una literatura de entretenimiento, es decir, de complacer al público,
podríamos decir que aquí los escritores ya se profesionalizan un poco más y está marcado mucho por las polémicas, ya se entra casi que a las enemistades entre los autores, mientras que en la literatura medieval había una complicidad entre los que escribían. Podemos decir que en la literatura barroca se presentó una confrontación entre ellos, un deseo siempre por sobresalir. Pasamos luego al neoclasicismo. Neoclasicismo significa nuevo renacer de lo clásico, un nuevo renacimiento. Aquí se opone de manera global al estilo, hay nuevos temas y géneros cultivados por la literatura barroca, entonces se promueven los gustos clásicos, hay una especial sencillez y simplicidad. El movimiento literario desarrollado durante la Ilustración es el neoclasicismo, y mientras que el barroco era un proceso de, digamos, adornar todas las palabras, exageramiento en la forma como se escribía, el neoclasicismo se convirtió en algo mucho más simple, mucho más sencillo, se contemplaba el tiempo, el espacio, las obras buscaban tener una finalidad educativa, entonces se apuntaba mucho a todo lo que era la filosofía, la política, la economía, lo cultural, la religión. Se buscaba un rechazo a todo lo que era el adornar. Las pinturas eran una mezcla de ideas heroicas en torno al republicanismo, había mucha arte plástica, se hizo en el neoclasicismo un desarrollo muy importante en la escultura, en la literatura, en las obras, en las artes. Y aparece un género que es llamado el romanticismo. Este romanticismo, el hombre se centra mucho en sus sentimientos, en sus pensamientos, en el ideal del amor, en las manifestaciones literarias, y donde los autores develan todos sus sentimientos a través de las palabras. Entonces podemos decir que el romanticismo es un movimiento político y social que afectó todos los órdenes de la vida, empezando por la ideología, por la forma como se pensaba, y se opone radicalmente a la Ilustración, es decir, al proceso de la guerra, al proceso de la razón. Hay unas normas clásicas en las cuales ya se impone la forma como se escribe en el romanticismo. Aquí en el romanticismo se desarrolla algo que se llamó el idealismo, donde el romántico no encuentra satisfacción a sus ideas en la vida cotidiana. Entonces hace una exaltación del yo, del individualismo, rechaza las normas económicas, sociales o estéticas, y hay una obsesión por el destino. Historia por el amor, por lo popular. En el romanticismo se empieza a exaltar mucho las tradiciones, las costumbres, los cantares, la forma como el pueblo como el pueblo empieza a transmitir todos sus pensamientos. Algunas características del romanticismo es que son individualistas, hay mucho subjetivismo, siempre hay una búsqueda de la libertad y hay una insatisfacción. El individuo como tal está insatisfecho, busca el amor romántico, busca el ideal del sentimiento. Digamos que algunos autores que sobresalen de esta época a nivel pues como de nuestra cotidianidad o de nuestro país son Andrés Bello y de Jorge Isaac, quienes en sus obras dejaron ver toda la influencia romántica que tuvieron de Europa. Pasamos luego a la época del modernismo, donde el modernismo se opone al realismo.
expresa unos sentimientos mucho más íntimos, sus temas se centran en países exóticos, en lugares idealizados e inexistentes, huyen de la realidad, de lo cotidiano, de lo común, lo consideran vulgar. Su lema es el arte por el arte, es decir, crear belleza. Su lenguaje es mucho más culto y refinado y predominan la forma sobre el fondo. Dan mucha más importancia al lenguaje que al significado y tienen gran riqueza del vocabulario. Uno de los más grandes exponentes del modernismo a nivel latinoamericano, se le conoce como el gran renovador de la poesía española, fue Rubén Darío. Rubén Darío, que fue un gran poeta y periodista nicaragüense, donde él, en su gran obra, dejó toda la influencia en toda la habla hispana y fue llamado como el príncipe de las letras castellanas. El modernismo es una resurrección de la angustia que caracterizó a la literatura europea romántica, que por un momento parecía haber desaparecido en el siglo XIX. Se había perdido un poco, digamos, como la parte idiomática, la parte culta de escribir, y hay una resurrección con Rubén Darío que empieza a traer formas mucho más elaboradas de escribir. En la literatura latinoamericana, entonces aparece una figura que es muy importante hasta nuestros días y se conoció como el realismo mágico. El realismo mágico es una característica propia de nuestra literatura de la segunda mitad del siglo XIX, del siglo XX, que funde la realidad narrativa con elementos fantásticos y fabulosos, es decir, todo lo que ocurría en América parecía como extraído de la imaginación y donde los autores lo fundieron en una verdadera realidad. Se dice o se define como la preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal, lo extraño, como algo cotidiano y común. Grandes representantes del realismo mágico: Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, entre otros. Pablo Neruda dejó una de las frases más grandes marcadas en una de sus obras: si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Este es el módulo 2B del área de lectura crítica. Ustedes, estudiantes, deben referirse a la lectura del módulo 2. Voy a enviarles el taller 2B, el cual necesita para su desarrollo la lectura del módulo y la comprensión de diferentes conceptos en los cuales pueden buscar a través del módulo para que los puedan desarrollar.